Muy buenas, les habla Fernando Sierra Ariza, capellán cristiano evangelista por la gracia de Dios. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo sus hogares, su vida, su trabajo, sus hijos. Hoy les traigo un mensaje titulado Mirando a Jesús. Vamos a la Biblia, al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, que nos dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué me centro tanto en Jesús? Porque la Biblia desde sus principios, desde sus orígenes, siempre está introduciendo al Mesías. Vemos cómo a través del Génesis, que viene el pecado entre Adán y Eva, esto nos lo enseñan a uno desde pequeño, en las escuelas, en los colegios, que el pecado que pasó, se habla de que alguien vendría a ponerle solución a ese pecado. Alguien vendría a ayudarnos, a mostrarnos, a que conociéramos verdaderamente quién, a ese Dios del Antiguo Testamento, a ese Dios que se manifestó sobre el pueblo de Israel, a ese Dios que siempre estuvo aconsejando a su pueblo a través de profetas. Amén. Y ahora se ha venido a manifestar en la persona de Jesús, a glorificarse, a mostrarnos su gloria, y lo hizo a través de un hombre de carne y hueso, que nació a través de una mujer virgen. Ese fue el primer milagro que tenía que suceder, pero tenía que ser así porque tenía que ser un hombre que no hubiera nacido ¿de qué? De pecado. Miremos, entonces, ¿en quién es que tenemos que poner la fe? En aquel hombre que vino a traernos ¿qué? La salvación, la vida eterna, que vino a traernos sanidad tanto espiritual como sanidad ¿qué? Física. Dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio, y se sentó a la diestra de ¿qué? Del trono de Dios. No miremos hacia atrás, porque hacia atrás ¿qué? Es mirar ¿qué? Nuestro pasado. No miremos hacia los lados, porque allí que está el mundo, los deleites, los placeres, el gozo, todo lo pasajero que nos distraería de tener nuestra mirada aquí en Jesús. Miremos hacia adelante, al frente, donde está aquí en Jesús. Miremos a aquel que dio su vida, ¿quién? Por nosotros. Amén. Este es el autor y consumador de la fe, aquel que vino, no aquel que ha venido a levantar nuestra frente en alto, aquel que nos sacó, nos libertó de la esclavitud de ¿qué? Del pecado, y nos hizo libres de la muerte física y de la muerte espiritual, y vino a reconciliarnos con Dios, porque el hombre por su pecado ha tenido una separación de Dios. A través del pecado el hombre nació para ser eterno. ¿Por qué nosotros le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque Dios nos había hecho eternos, y a causa del pecado vino la muerte física, la muerte espiritual, la separación del Señor, el sufrimiento. Amén. Dice la palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió ¿qué? La cruz. ¿Por qué fue este gozo que dice aquí que él se gozó? O sea, el Señor vio hacia futuro. Se gozó de nosotros. ¿Por qué? En una nueva creación. Una vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Vamos a ver todo diferente. No importa en dónde te encuentres, en la droga, en la prostitución, en el homosexualismo, no importa por lo que estés pasando, el Señor te está haciendo un llamado para sacarte de allí, de ese abismo donde tú te encuentres. Él está extendiendo la mano. No importa en la condición en que tú te encuentres, Él te acepta tal y como estás ahora. Y si es una enfermedad es lo mismo. Tienes que mirar, creer. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tienes que creer que al poner los ojos en Jesús, que el pecado vino y lo trajo el hombre, pero este hombre vino a traernos ahora, este Dios nuestro nos vino a traer paz para con él y a traernos sanidad física. Así tenemos muchas historias en la Biblia donde nos muestra cómo el Señor Jesucristo vino y levantó aún a los muertos, los sacó de entre sus tumbas, sacó a Lázaro, sanó mucha gente que estaba enferma aún de lepra, que era la enfermedad más fuerte de ¿qué? De esa época. ¿Qué es lo que quiere el Señor
Jesucristo vino a hacer que una nueva creación, a mostrarnos un nuevo camino, a encaminarnos en la fe, en ese amor hacia el Todopoderoso, y vino y se mostró como hijo para que siguiéramos ese camino como Él lo hizo. Nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Él nos muestra y se refiere a Dios como su Padre, enseñándonos a nosotros como hijos ¿de qué? De Dios. Amén. Recordemos que la Biblia dice que el Señor nos dio un mandamiento nuevo en esa nueva creación. Es que nos amemos todos como nos ama ¿qué? Dios. No importando el color, la raza, ni en qué país, qué origen has tenido, ni qué sexo eres, hombre, mujer, niño. El Señor nos ama a todos ¿qué? Por igual. Amén. Pero esto solo se puede lograr ¿qué? A través de ¿qué? Del nuevo nacimiento. Participando nosotros también de ¿qué? Pero ¿cómo logramos ese nuevo nacimiento? Participando nosotros también de la cruz. ¿A quién debemos crucificar? A nosotros mismos, crucificar esa carne. Es algo espiritual lo que estoy diciendo aquí, es algo simbólico. Nos crucificamos. Lo que antes queríamos hacer ya no lo hacemos. Voy a dar un ejemplo. Si antes tomaba trago, ya no voy a tomar. Voy a sufrir. El cuerpo me lo va a pedir porque ya ha sido un vicio que la persona ha adquirido, como el cigarrillo y todo eso. Pero si empiezo a arrodillarme, a pedirle a Dios que me ayude, tengo que pedirle a Dios que me ayude y Él me va a ayudar, Él me va a dar esa fuerza. Amén. Tenemos que ir dejando allí en esa cruz ¿qué? Allí todos los odios, rencores, para que se levante una nueva criatura. ¿A quién? En Cristo Jesús. Dios vino para que pusiéramos, Dios nos muestra, nos enseña a través de Jesucristo que ese es el camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta mirada hacia Jesús es un llamado a confiar plenamente ¿qué? En Él, en Dios a través de Él. Amén. A rendirle nuestra voluntad, nuestro corazón, a confiar en ¿qué? En sus promesas, porque son muchas las promesas que el Señor nos dio. El Señor Jesucristo nos prometió la vida eterna y Él nos lo mostró con su ejemplo, porque Él fue crucificado, muerto, fue sepultado, descendió a los infiernos, le quitó al diablo las llaves de la muerte. Amén. Y subió a los cielos, y con Él subió una cantidad de gente en ese tiempo, porque cuando Él resucitó, resucitaron muchos de los que estaban, de las personas que habían dormido antiguamente, de santos que habían dormido, porque los que creemos en Dios, cuando creemos plenamente en Él, vamos a estar seguros de que no vamos a morir, sino a dormir, porque cuando Él venga nos despertaremos de ese sueño profundo para estar juntamente ¿qué? Con Él. ¿Qué es lo que debemos hacer al confiar plenamente en Jesús? Es poner nuestra mente, nuestro corazón, a no apostar nuestra mirada a Él, porque eso que allí encontraremos paz, seguridad. No importa lo que estés enfrentando, la crisis por la que estés pasando, Él siempre estará allí para ti. La Biblia nos dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Es clamar. ¿Qué es clamar? Es gemir, verdaderamente confiar en Dios Todopoderoso, que Él nos puede ayudar, no importa por la enfermedad que tú estés, por el problema que estés, por la crisis que estés. No importa lo que esté pasando, tú debes arrodillarte. Cree plenamente, empieza a creer, empieza a poner tu fe en Él. No importa si es una enfermedad, empieza a clamarle todos los días, pídele, 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 hasta que tú podrás ver. Pero si lo haces de corazón, podrás ver ¿qué? Los resultados de esto. Amén. El rey David nos dice en su palabra, confiando plenamente en su palabra: lámpara es a mis pies que tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra, la Biblia, es la que nos guía, nos enseña, es la brújula. Allí hay muchas evidencias y allí hay muchos testimonios de hombres que creyeron con el corazón y verdaderamente fueron sanos. Tenemos que hacer ¿qué? Tenemos que leer la palabra, creerle a Dios completamente. El rey David también dice en el Salmo 30:11, porque era un hombre que confiaba plenamente en Dios, dice: has cambiado mi lamento en baile. Así diremos nosotros hoy, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi sicilio. ¿Qué es sicilio? La luto, la tristeza, la congoja.
y me llenaste ¿de qué? De alegría. Cuando conocemos al Señor Jesucristo, ¿de qué nos vamos a llenar? De alegría, de paz, de amor, pero no debemos de apartar nuestra mirada de Él. Vemos un pasaje bíblico que nos cuenta una historia, la voy a resumir así brevemente, donde los apóstoles van en una barca y de repente ven a Jesús que pasa por un lado y se asustan. Y ese es un fantasma. Pero él dice, no temas, soy yo. Entonces Pedro le dice, si eres tú, permite que vaya hacia ti. Y le dice él, ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a caminar sobre las aguas, comienza a caminar en fe, porque sabemos que uno se hunde. Había una tormenta y él se iba a hundir. Pero él tenía la mirada puesta en Jesús y empezó a caminar, alcanzó a caminar, pero de repente empezó a sentir hacia los lados, como dijimos ahora, empezó a sentir esa tormenta y tuvo miedo. Y al tener miedo se empezó a hundir. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Extendió su mano y lo sacó, no lo dejó que se hundiera. Pero mire, ¿por qué hizo esto? Porque dudó de su fe. Tú puedes estar pasando por una enfermedad grave. Tienes completamente confiando en Jesús. Vas al mes y dicen que estás peor y vas al mes y dicen que estás cada vez peor. Pero si tú sigues confiando plenamente, algo se va a mover en tu interior. Algo va a empezar a pasar. ¿Se va a mover qué? Lo sobrenatural. ¿Qué es cambiar ese lamento? Es una expresión de sentimiento humano fuertemente negativo. El dolor, la pena, el desconsuelo, la tristeza, la culpa, la vergüenza, la nostalgia, según lo que estés pasando. ¿Cómo convierte Dios nuestra tristeza en alegría? En la cruz de Cristo. ¿Por qué? La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quien a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, pero hay que creer en Él, murió hace 2000 años. Las evidencias que tenemos en su palabra, los testigos que están es a través de la Biblia. Entonces es por fe. Recordemos siempre, la fe es la certeza de la que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si ha sostenido más de 2000 años, este estruendo que viene desde allá todavía se sigue sintiendo y todavía se sigue sintiendo en el mundo entero. Y hoy en día en estos meses se celebra ese advenimiento del Señor. En muchos hogares de la iglesia tradicional se celebra en este mes el nacimiento del Señor Jesús. Pero no lo pongamos allí en un pesebre, no lo pongamos a celebrar su nacimiento a través de una borrachera, de una noche de copas. No, permitamos que este Jesús que verdaderamente nazca en nuestros corazones verdaderamente, que nos podamos reunir con nuestra familia, podamos sentir ese amor familiar los unos con los otros, podamos ayudar. De pronto, si por la parte donde nosotros vivamos hay un niño pobre, dale un regalito, llévale un detallito en estos tiempos. Es cierto, si se hizo natilla, dele a natilla, llévele buñuelos, llévele lo que pueda necesitar esa persona. Ayudemos a los demás. Eso nos enseñó un mandamiento nuevo, nos dio el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Entonces, si cuando Dios permite que la lluvia caiga, cae sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque la lluvia cae en un pueblo, así hayan gente mala o no mala, el agua es para todos, el Señor da el sol para todos, el Señor da el alimento para todos. Entonces, asimismo, nosotros debemos ayudar a las personas. Porque el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor nos promete que si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús para la salvación, nos reconciliaremos con Dios. ¿Qué nos dice el libro de Hechos 3:19? Arrepentidos y convertidos. ¿Arrepentidos de qué? Nos tenemos que arrepentir de ese pecado original. Usted puede decir, pero ¿yo qué tengo que ver con ese pecado original de Aníbal? Es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero como el hombre, después de que pecó y fue echado del Edén, ya nosotros venimos a nacer de una relación sexual de esta pareja y traemos ese pecado. Y dice que cuando por el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una noticia buena. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Que la dádiva del pecado es muerte. Pero el Señor nos da un regalo. La dádiva es ¿qué? Vida en Cristo Jesús. Él vino para mostrarnos esos 2000 años, para poner el pecho por ese pecado
y mostrarnos y ayudarnos y rescatarnos a través de su sangre y su sacrificio para rescatarnos del pecado y de la muerte. El Señor Jesucristo, cuando dio la cena allí mismo dijo: este es el nuevo pacto que yo hago con vosotros. Este es mi cuerpo, el pan que será entregado por vosotros, y la sangre para el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aceptar ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Aceptar que el Señor ya proveyó a alguien que pagara por nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo, arrepentirnos, confungirnos de corazón. Así como dice el libro de Hechos 2:36. Dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo: sepa pues toda la casa de Israel. Está hablando allí al pueblo de Israel y a muchas personas más que se habían reunido, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor en la tierra, Señor en los cielos. El Señor dijo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra. En la tierra, porque venció la muerte. Él bajó, se mostró como un hombre, bajó, descendió a los infiernos. Le quitó al diablo las llaves del infierno y de la muerte. Así que Él puede sacarnos del infierno donde nos encontremos, del trago, del cigarrillo, de cualquier vicio nos puede sacar. Y nos puede librar de esa muerte que nos llevaría a una desintegración completa. ¿Por qué? Porque Él nos prometió que va a venir y va a resucitar, va a levantar su iglesia. Él va a venir en el aire y seremos que arrebatados juntamente y vamos a estar con Él. Dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Amén. Aquí en el Hechos 2:37 dice que al oír esto ellos se compungieron que de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo: aquí está la solución de todo, a tus problemas, a tus enfermedades. Dijo: arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito, ¿qué dijo Pedro? Dijo: arrepentíos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Hacer una clara reflexión de cómo estoy llevando mi vida, cómo ha sido mi comportamiento, y que debo alzar la mirada aquí hacia Dios. ¿Por qué se han formado esos grandes conflictos? ¿Por qué hay esas grandes guerras? El hombre quiere siempre estar por encima del otro. Estos grandes líderes quieren estar complaciéndose en sus placeres, en sus deleites, y no les está importando el pueblo. No están gobernando como debiera ser verdaderamente, como nos enseña el Señor, que nos amemos, que nos ayudemos los unos a los otros. Hay que ayudar al huérfano, hay que ayudar a la viuda. Amén. Si una persona se va a poner a dirigir a un país, antes que nada tiene que entregar su corazón a Dios, porque va a dirigir un pueblo y Él no ha formado ese pueblo lo formó Dios. Estamos formados por Dios, somos hijos de Dios, y es grande el compromiso que está haciendo un hombre de estos cuando quiere gobernar, porque no debe gobernar para enriquecerse ni para sí mismo, sino para ayudar verdaderamente un líder, ayudar ¿qué? Al pueblo. Así de que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino allí sobre los apóstoles, vino en un fuego. Ese fuego es la vida del Señor Jesús ahora en nosotros. Él derramó de su Espíritu, ese fuego viene y no nos consume, sino que termina de limpiar todo lo que esté mal en nosotros, nos saca. Cuando el oro cuando tratamos el oro es un metal precioso, que cuando él se derrite allí, todas las impurezas quedan aparte, y él queda ¿qué? Puro, bajo el fuego. Asimismo el Señor viene a hacer con nosotros a través del Espíritu Santo. Somos oros porque somos creación de Dios. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Traer ese fuego purificador para que saque todas esas impurezas de nuestro corazón. Ahí sí podremos gobernar un país, podremos gobernar una nación, podremos gobernar una iglesia, donde quiera que estemos. ¿Por qué? Porque ya lo estaremos haciendo limpios de corazón. Necesitamos gente sincera y gente honesta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestros ojos ¿qué? En Jesús. Pedirle a Él que traiga hombres que verdaderamente nos gobiernen con amor, que sepan traer esa paz, que sepan
repartir los recursos de un país, los recursos de una nación equitativamente, no queriendo satisfacción para su propia persona, sino verdaderamente que sea una persona empática, que sienta el dolor de los pobres, que sienta el dolor de los desvalidos, y verá que se nivelarían las cosas. Amén. ¿Cuál es mi recomendación hoy? Como siempre, leamos la Biblia, busquemos su palabra, oremos por nuestros dirigentes, oremos también por nosotros, oremos por nuestra familia. Son tiempos delicados, son tiempos peligrosos. Amén. Un espíritu de muerte siempre rondando por todas partes, un espíritu de pobreza, un espíritu de enfermedad. Pero tenemos de dónde asirnos del Señor. No hagamos como Pedro, sí creo, me bajo de la barca, camino, pero dudo y me hundo. No miremos hacia los lados, tengamos siempre puesta nuestra mirada aquí en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que el Señor Jesucristo sea bendiciendo su vida, su casa, sus hijos, su trabajo. Amén. Les habló su capellán y amigo Fernando Sierra Ariza.